15 minutos. Tenemos que hablar de la lista del pueblo y los líos que hay ahí, de lo que ha pasado con Cristian Cuevas. Sin candidatura presidencial continúa la lista del pueblo, que reiteró que apoyará a quien obtenga el mayor respaldo ciudadano por medio de patrocinio ante el CERVEL. O sea, imagínense lo que es eso. ¿Qué es lo que dice la lista del pueblo? Usted quiere ser candidato, empieza a juntar firmas. Camine, tiene poco plazo. Y el que junte más firmas, más patrocinios, ese será su candidato. En una velocidad que es una especie de sprint corto, porque quedan 2 semanas. O sea, se necesitan velocistas para conseguir firmas. ¿Y eso será una decisión política real? ¿Hablarán con estos candidatos acerca de lo que creen, de los proyectos para Chile, de su capacidad para gobernar, para conformar equipos de gobierno? Es que garantice finalmente que esa persona, independiente de los requisitos que se establecían de parte de la misma lista del pueblo, va a ser representativa su candidatura y su persona de lo que piensa la lista del pueblo. Sabe finalmente también qué es lo que piensa esta lista, y quien esté escuchando esto y diga, oye, yo soy del pueblo y no entiendo mucho si es que esa lista del pueblo me representa o no, o tal vez sí, y si el candidato o candidata es el reflejo de ese pensamiento. Bueno, lo cierto es que sí lo han establecido y eso ya está corriendo el tiempo ni hablar. Cristian Cuevas inició, quien hasta la semana pasada era el candidato de la lista del pueblo hasta el viernes, pero ahora ya no lo es. Él inició la recolección de las firmas para inscribirse como carta presidencial. Acusó al movimiento de cambiar las reglas del juego a último minuto. Nosotros les contamos que él no estaba pensando en una carrera presidencial, se lo solicitó, según su relato. La lista del pueblo reflexionó, aceptó y ahora resulta que es independiente, no va apoyado por este grupo. Beatriz Vallejos nos cuenta más. Menos de 2 semanas se quedan para la inscripción de las candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral y la lista del pueblo continúa dilatando una eventual proclamación. El movimiento decidió no apoyar al ex sindicalista Cristian Cuevas, quien fue electo en una votación interna. Sin embargo, sería la dirigencia quien respalda su opción, mientras que en la Asamblea General continúan impulsando la idea de que sea la ciudadanía quien decida. Cuevas, ex militante del Partido Socialista y Convergencia Social, lanzó igualmente su campaña de recolección de firmas y acusó a las bases de la lista del pueblo de cambiar a último minuto las reglas del juego. No me puedo hacer cargo de aquello. Lo que va a producir legitimidad o no de mi candidatura es que si voy a juntar las firmas y si el pueblo me va a acompañar. Y yo espero juntar los patrocinios, el cambio de las reglas del juego. A mí me sorprendió, pero no me corresponde a mí pronunciarme sobre aquello. Yo sigo siendo candidato. El vocero del movimiento, Rafael Montesinos, descartó un cambio de último minuto y sostuvo que la decisión pasó por respetar los principios que llevaron a la lista del pueblo a ser parte de la Convención Constitucional. Como fue para los convencionales, actuales parlamentarios y la carrera hacia la presidencial. En el caso de Cristian Cuevas no hubo ningún cambio en la regla del juego. Uno de los pilares fundamentales de la lista del pueblo es la participación ciudadana mediante patrocinios durante el periodo de 1 semana para que la ciudadanía pueda elegir al candidato que ellos creen los va a representar. Cristóbal Andrade, constituyente por el Distrito 6, señaló que buscarán dentro de 1 semana una definición por medio de la recolección de firmas y aseguró que la decisión de tomar este camino se tomó por mayoría de la Asamblea. Las bases son un grupo minoritario que quiere ir con Cristian Cuevas como candidato a la lista del pueblo, pero la Asamblea es mayor y la Asamblea General quiere una consulta ciudadana. Cada candidato hacia la presidencia va a empezar desde cero, independientemente de que tenga 10.000, 5.000 patrocinios. 3 son las precandidaturas que buscarán el respaldo de la lista del pueblo: Cristian Cuevas, la ex candidata constituyente por escaños reservados Ingrid Conejeros y el dirigente Diego Ancalao. Quien se convierta eventualmente en el abanderado del movimiento tendrá que recolectar 33.000 firmas que exige el Servicio Electoral antes del 23 de agosto. A ver, la lista del pueblo ha pasado un montón de cosas. Es un complejo entramado. En eso se transformó esta decisión presidencial. El colectivo, que recordemos irrumpió en la política chilena tras obtener 27 convencionales en las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado, en la elección convencional para la Convención Constitucional, se autodefine como independiente y antipartidos y decidió luego de estos comicios, luego de este éxito en esta elección, proyectar su representación política en otros espacios de poder como el Congreso y en el Palacio de la Moneda. Bueno, y es esa decisión la que en los últimos días tensionó tanto a los representantes del pacto que ya son electos, que están en la Convención Constitucional, como a la dirigencia y también las bases. La designación de Cristian Cuevas, ex sindicalista, como su carta presidencial, el jueves pasado obtuvo 43 votos a favor en una asamblea con representantes de la lista del pueblo, terminó generando una crisis en este colectivo. Hay fuentes de ese bloque que
dicen que esa instancia respecto de la cual no hay información oficial, quiénes son las personas que toman esa decisión, estaría conformada por al menos 2 representantes de las organizaciones locales que se aliaron con la lista del pueblo para las elecciones de mayo. La cúpula del pacto, representada por Rafael Montesinos, Mauricio Menéndez, Leonardo Ponce y Alberto Herrera, se desmarcó de su figura y aseguró que la lista del pueblo iba a definir su carta a la moneda a través de una consulta ciudadana. Dijeron, no, así no lo vamos a nombrar. Esto antes de que Cuevas oficializara su candidatura, cuestión que, recordemos, realizó ayer. Lamentablemente los partidos, los medios de comunicación masivos y sus lógicas manipuladoras han insistido en hacer aseveraciones e involucrarnos en alianzas que no nos interesan. Es por ello que hacemos un llamado a primarias a través de patrocinios legales y a informarse de las distintas candidaturas independientes, tanto a las presidenciales, el Parlamento y los cores. Eso lo dijo el martes una de las voceras del bloque, Verónica Guzmán. Recordemos que esa declaración se hizo horas después de un comunicado que confirmaba que Cristian Cuevas era el candidato. Impresionante cómo le echan la culpa a los medios de comunicación por los errores que ellos cometen, ¿eh? Porque uno lee las declaraciones, que son terribles desde el punto de vista de los adjetivos, y sin embargo le echan la culpa a los medios porque nosotros damos a conocer las declaraciones que ellos mismos emiten. Es una situación insoportable por parte de algunas personas que, en vez de verse a sí mismo de lo que está pasando, le echan la culpa a otros. Según fuentes del bloque, la consulta ciudadana se definiría según la candidatura que obtenga la mayor, como les contábamos, cantidad de firmas ante el servicio electoral en un periodo de tiempo que es cortísimo, prácticamente 2 semanas. El resguardo, dicen, será la transparencia de cada candidatura. La forma más adecuada son los patrocinios en el CERVEL. Por ejemplo, hoy a las 12 de la noche hasta el domingo a las 12 de la noche. Nosotros apelamos a la transparencia y vamos a hacer un seguimiento, y el mecanismo que vamos a usar es que ellos nos envíen un pantallazo a tal hora, con la fecha y todo, cuántos patrocinios a las 12 de la noche y terminando cuántos llevan hasta el final y dice Montesinos. Esa es la fórmula. Hasta ahora, según dicen en la coordinación nacional de este bloque, a ese mecanismo se sumarían el académico mapuche Diego Ancalao, también como candidato, y como escuchábamos en el informe de Beatriz Vallejos, también la profesora de esta misma etnia mapuche, Ingrid Conejeros. Ahora, hay algunos sectores del pacto que siguen intentando sostener conversaciones con Cristian Cuevas para que también se sume a la consulta, pero en la coordinación nacional acusaban que ni el dirigente sindical ni su equipo habían contestado los llamados de sus dirigentes. Claro, después de todo lo que pasó, difícil que les contesten. En materia de las tratativas, Rafael Montesinos asegura que él está consciente y tenemos que tener una conversación ahora. Si la respuesta de él es positiva, él pasa a ser parte de las primarias de la lista del pueblo, pero si no, le vamos a dejar claro que no puede seguir hablando en nombre nuestro. Ahora, ¿dónde está la lista del pueblo? Está en la Convención Constitucional, ahí están. Y resulta que los convencionales de la lista del pueblo han mirado con distancia este escenario complejo desde el punto de vista presidencial. Según algunos de ellos, las discusiones de la cúpula por las elecciones de noviembre provocan incomodidad en el grupo, incomodidad, dice, buscarían alejarse de las polémicas. Y por eso mismo, dice la misma fuente, los dirigentes definieron tener autonomía y concentrarse en el trabajo de la Convención Constitucional y no preocuparse de todo este lío que se ha formado al interior de este conglomerado. Bueno, a propósito de la lista del pueblo, siempre hay una publicación de CIPER Chile que habla acerca de gastos de campaña. Lista del pueblo detecta boletas abultadas y pagos a familiares de sus candidatos. Y dice en la bajada, esto es un reportaje, dice, en una semana tensionada por su nominación presidencial, otro conflicto alertó a la lista del pueblo. Boletas rendidas ante el servicio electoral cuestionadas por la Comisión de Ética del conglomerado. CIPER contabilizó 24 boletas y facturas de familiares directos de los candidatos o de sus compañeros de lista incorporadas en sus rendiciones. Hijos, hermanas, un cónyuge, una tía, un cuñado, un sobrino y una nuera figuran en los gastos presentados por 4 candidatos. También se detectaron problemas en 4 boletas que supan 7,5 millones de pesos extendidas a 3 candidatos del Biobío. Aunque sigue en curso la revisión del CERVEL, la investigación del propio conglomerado ya nota 2 expulsiones. El ex candidato Manque fue expulsado y su jefa de campaña Miriam Parra. Parte de lo que publica CIPER es un reportaje grande. Esto es simplemente la bajada que ellos con las que anuncian, con las que presentan su reportaje. Sigamos en política. El Frente Amplio y Chile Digno conformaron la bancada de Apruebo Dignidad en el Congreso
con la que buscarán legislar en conjunto proyectos de ley relevantes para esta coalición y que sintonicen con el programa de gobierno del candidato presidencial Gabriel Boric. En esta nueva coordinación se agruparán diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, UNIR, el Partido Comunista y Acción Humanista. La diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, valoró esta instancia, destacó la amplitud de fuerzas que se lograron reunir, reiterando además el compromiso de su partido con la candidatura presidencial del legislador por Magallanes. Tenemos un tremendo avance, probablemente nos estamos constituyendo en una de las bancadas más grandes de la Cámara de Diputados y Diputadas y hemos venido hoy a reafirmar además nuestro más absoluto y pleno compromiso con el proyecto de transformación político y social que representa la candidatura presidencial de nuestro compañero Gabriel Boric. El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, confirmó el respaldo de su colectividad al abanderado de Convergencia Social e instó a todos los movimientos de Chile Digno a sumarse, aunque confirmó que el Partido Igualdad no quiso formar parte del pacto. Por cierto, hay algunos que desde ya han dicho que no forman parte de esa candidatura, es el caso de Igualdad. Estamos apoyando con gran resolución el trabajo que está llevando adelante Gabriel Boric y su candidatura presidencial. Y esperamos que todos los partidos y organizaciones de Chile Digno hagan lo mismo. El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aseguró que solo unidos se puede avanzar en la tramitación de proyectos trascendentales, mientras que su par de Revolución Democrática, Miguel Crispi, dijo que espera que esta plataforma llegue a la mayor amplitud posible. Y nuestro compromiso hoy con un proyecto de transformaciones profundas es irrestricto. Estamos conscientes de que para lograrlo tenemos que actuar de forma articulada y unida. Estamos todos trabajando con mucha unidad y muy confiados de que esto también va a permear a los distintos espacios de decisiones de Prodignidad para confluir en el tema parlamentario, en cómo nos organizamos para enfrentar la elección presidencial. Los diputados que firmaron el acuerdo trabajarán en una agenda parlamentaria común para dar celeridad a la aprobación de iniciativas, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el proyecto sin consentimientos violación, el impuesto a los llamados superricos y el royalty minero, además de la iniciativa que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El presidenciable de Chile Vamos, Sebastián Sichel, recibió las propuestas de su ex contendor Mario Desbordes, quien llamó a la militancia de su partido, Renovación Nacional, a apoyar exclusivamente a la bandera oficialista y no a José Antonio Kast. Nos informa Francisca Cárdenas. Al comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, llegó el ex abanderado del PRI y Renovación Nacional, Mario Desbordes, para entregar su propuesta de gobierno tal y como lo hicieron los otros candidatos perdedores de la primaria oficialista. El exministro de Defensa reiteró su apoyo al presidenciable y destacó, dentro de sus planteamientos, el Plan Nacional del Agua, la innovación en materia hídrica y medidas para enfrentar la escasez. Al ser consultado por la eventual fuga de votos hacia el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, Desbordes llamó a la militancia de Renovación Nacional a apoyar exclusivamente a Sichel. Yo le pido a toda la gente de Renovación Nacional que apoye al candidato que ganó la primaria. Nos comprometimos, empeñamos la palabra y cuando uno empeña la palabra, la cumple. Terminó el primer tiempo, ese primer tiempo lo ganó Sebastián, viene un segundo tiempo, que es la primera vuelta en donde yo espero gane Sebastián en la primera vuelta. Luego de la reunión, Sebastián Sichel aseguró que un eventual gobierno de Chile Vamos serpa de una derecha más social, principal eje del programa de Desbordes. La centroderecha de suyo tiene que ser social, si ese es el sentido de la política, y por lo tanto le agradezco que lo haya puesto dentro de las prioridades y por lo tanto me tomo ese concepto, pero además creo que quería hacer carne entre todos los que participamos en política transversalmente. No defender intereses particulares, sino que defender finalmente la mejor vía para los chilenos que están detrás. El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, dijo que el exministro de Desarrollo Social debe priorizar algunas ideas de Desbordes, principalmente las que apuntan a la descentralización. Y por eso es importante nosotros que representamos las regiones tener temas como este sobre la mesa. También Sebastián hace un par de días atrás nos pidió como partido trabajar una propuesta en cuanto a la descentralización. La estamos trabajando también junto a nuestro centro de pensamiento, proposición, y por lo tanto en los próximos días esperamos también entregarle esa propuesta. Fuentes del comando de Sichel aseguraron que un eventual cambio de nombre de la coalición sería definido a más tardar el 20 de agosto. Esta modificación, que se discutirá entre las directivas, pretende otorgarle una nueva mirada al bloque oficialista. 9 de la mañana, 29 minutos. Y está el Partido de la Gente, no hay que olvidarse de ese partido. Los principales referentes del nuevo Partido de la Gente aseguran que no estaban los cálculos y que los pilló por sorpresa la aparición del líder de Felices y Forrado, Gino Lorenzini, que es uno de sus fundadores, en la nómina de candidatos independientes que recolectan firmas en el CERVEL para presentarse a la elección presidencial.
¿Qué tan sorpresa? No sé, porque él mismo había dicho en un minuto que quería hacerlo, pero se complicaba por un asunto judicial que tiene por Felices y Forrados. Pero bueno, fue el propio Lorenzini quien oficializó su candidatura finalmente, su candidatura presidencial, al publicar en la página de Felices y Forrados en Facebook un mensaje en el que pedía apoyos y obviamente firmas. Desde ya agradezco a Dios, a mi familia y a toda la gente de la comunidad que por meses me motivó a asumir este enorme desafío. Hago un llamado a todos los ciudadanos con principios y valores éticos claros a que se sumen desde Arica, Punta Arenas y desde todos los rincones del mundo para equilibrar el país, dijo. La colectividad logró fichar a más de 43.000 militantes distribuidos en todas las regiones del país, convirtiéndose en el segundo partido a nivel nacional. Y con ese aval tomaron la determinación de competir en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Y aunque no está oficializado, la principal apuesta es impulsar la candidatura presidencial de Franco Parisi, que compitió en 2013 y es una de las figuras más reconocibles del proyecto junto a Lorenzini. La alianza entre Parisi y Lorenzini es histórica, data desde fines del año 2000, cuando se conocieron en medio de un magíster de finanzas de la Universidad de Chile. Los dos idearon el proyecto político Partido de la Gente y buscaron acercarse a la ciudadanía sin conocimientos al mundo de la economía y con un discurso crítico al modelo económico. Con ese guión se convirtieron en un referente en redes sociales. E hicieron streaming en vivo donde criticaron a los partidos tradicionales y hablaron de llevarte la mano del Partido de la Gente a candidatos al Parlamento. Cuenta el diario La Tercera que con su arremetida para convertirse en presidenciable independiente, Lorenzini marcó su distanciamiento, por lo tanto, con Franco Parisi y también con su propia colectividad. El timonel de la tienda, Luis Moreno, lo reconoció así: la verdad es que Gino no ha informado nada respecto de su búsqueda de firmas. Tu centro de información. Radiograma.